La verdad es que prefiero no activar la cámara porque estoy en un lugar con muy poca luz y se va a ver algo muy tenebroso. Así es que prefiero que, que se vea esa foto de David ahí y cuando tengamos que leer algo, por supuesto voy a compartir la pantalla también. Así es que no voy a encender la cámara. ¿Ok? Am, Hermanos, es un gusto reunirme con ustedes. Eh, Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvimos juntos y bueno, la razón, así muy rapidito se los digo, es que he estado con muchas responsabilidades encima, he tenido que atender muchos asuntos y la verdad es que uno tiene que entender bien hasta dónde llegan los límites. Muchas veces uno cae en la presunción, ¿no es cierto?, de que el Señor nos va a dar fuerzas para todo, pero el Señor no lo hace. Por alguna razón el Señor nos ha enseñado que debemos aprender a trabajar según nuestras fuerzas y si Él necesita darnos más, nos dará, ¿verdad? Pero no es su llamado a trabajar y a ocuparnos desmedidamente. El Señor nos dijo que no nos afanásemos por ninguna cosa, es decir, que no fuésemos más allá de lo que es saludable hacer y trabajar y, y de esa manera confiar en que la obra es del Señor y nosotros somos simplemente am, trabajadores, colaboradores en su viña, ¿no es cierto? Nosotros no somos indispensables. El Señor siempre puede suplir las necesidades de su viña. Así es que he preferido dejar algunos compromisos, dedicarme a lo que es más urgente, más absolutamente necesario y, y sin embargo quise compartir con ustedes hoy día porque, bueno, creo que es un mensaje que es importante, todos los mensajes son importantes, pero creo que estamos enfrentando tiempos especialmente difíciles em, en los últimos meses, yo diría para mí años, porque la verdad es que llevo años dando una lucha bien fuerte con respecto a lo que vamos a hablar hoy día. Pero he visto que esto se ha exacerbado bastante últimamente. Tengo contacto con muchos hijos de Dios que luchan incansablemente por plantarle cara al enemigo en el espíritu de Cristo y tratar de arrebatar eh, personas para el reino del Señor, ¿verdad? Arrebatarlas del reino del enemigo. Así es que realmente es una situación difícil que estamos enfrentando como pueblo de Dios, creo que en todo el mundo, y creo que también está profetizado. Eh, Así es que vamos a conversar hoy día de algo que no es fácil, no es fácil hablar. De hecho, miren cómo son las cosas. Hoy día dije, voy a escuchar la palabra del Señor durante toda la mañana. Estuve trabajando, estoy haciendo una construcción, estamos construyendo una casita y estamos excavando los cimientos allí con palas, con picotas, azadones, un trabajo bastante fuerte, pero yo me pongo los audífonos mientras trabajo y escucho algún libro inspirado. Me gusta mucho hacer eso. De esa manera con el cuerpo trabajo y con la mente me alimento del Espíritu del Señor. Y me encanta escuchar el deseado de todas las gentes, de hecho lo vamos a utilizar hoy día en el estudio, y
estaba escuchando el capítulo en donde se habla acerca del primer intento de Jesús por despertar los corazones de sus coterráneos en Nazaret. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Cuando a Jesús le pidieron que leyera al profeta Isaías en la sinagoga, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús pasó adelante y leyó ese, ese pasaje tan hermoso, tan precioso, que habla acerca del Mesías, que ha sido ungido y, y ha sido encomendado para sanar, para libertar, para abrir los ojos, ¿sí? Y, y el Señor Jesús se revela ante sus coterráneos como el Mesías. No lo dice directamente, yo soy el Mesías, pero sí les dice, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿sí? Y cuando Jesús les dice eso, ¿qué es lo que les está diciendo en el fondo? Les está diciendo, aquí frente a ustedes tienen el cumplimiento de esta profecía, ¿ok? Y bueno, ustedes saben lo que pasó después, todo lo que viene después, y es algo muy triste. Yo diría que es uno de los episodios más tristes de la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablándole a una congregación en la cual él se había criado. Jesús había, desde que era bebé, desde que era un niñito, eh, no tan bebito, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que nació en Belén y luego de eso tuvieron que pronto salir de allí e irse a Egipto. Pero pronto también volvieron y Jesús era bastante pequeñito cuando volvieron a Nazaret. Y entonces Jesús se crió en medio de las personas, de los habitantes de Nazaret. Y allí en Nazaret Jesús conoció a todas esas personas que ahora estaban reunidas en la sinagoga escuchando como él leía al profeta Isaías. Y yo les pido que por un momento ustedes recuerden aquella iglesia en la cual ustedes asistían cuando eran niños o jóvenes, aquellos hermanos con caras sonrientes que los saludaban a ustedes cada sábado, cada día de reunión, o cuando iban a las actividades de la iglesia, los paseos, los que tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar en la fe cuando eran niños, cuando eran jovencitos, y todo ese cariño de esas personas con las cuales uno se crió, esos hermanos cariñosos, ese, ese ambiente de personas que nos dieron sus consejos, que nos ayudaron, que nos hicieron regalos, que nos hicieron sentir bien. Esas personas eran las que estaban escuchando a Jesús mientras él hablaba en la sinagoga de Nazaret. Pero ustedes conocen la historia. Les resumo la historia. Jesucristo fue sacado de allí casi a patadas. Lo tironearon, lo llevaron a la fuerza, empujándolo, agarrándolo entre todos, y lo subieron a un monte, arriba de unas rocas, con la intención de matarlo. Así terminó esa reunión en la que Jesús se presentó como el Mesías ante las personas con las cuales él había crecido. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque lo que sucedió allí en Nazaret no es otra cosa que la manifestación
de un espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? Es el espíritu del orgullo, el espíritu de la soberbia, el espíritu de la incapacidad de reconocer la propia um, indignidad. Ese espíritu, hermanos míos, lamentablemente tengo que decirlo, es el espíritu que naturalmente los seres humanos llevamos por dentro. Y si alguien aquí en este grupo cree o siente que ese no es su caso, déjeme decirle que probablemente a todo eso que acabo de nombrar tengamos que sumarle también el espíritu de la ceguera espiritual. Hermanos míos, todo ser humano en este mundo lleva dentro la semilla de lo que hizo caer a Satanás y de lo que hizo caer a Eva, nuestra primera mamá. La semilla de querer ser más que Dios. La semilla de querer ser independiente de los lineamientos divinos, de las directrices de la sabiduría eterna. Ese espíritu de independencia de aquel que nos hizo y de aquel que nos ha llamado a ser sus hijos. Hermanos míos, si nosotros no entendemos que esa es nuestra condición natural, entonces estamos a merced de lo que Satanás pueda hacer con nosotros. Para Satanás es mucho, mucho más fácil hacer caer a las personas que no se dan cuenta de su propia condición natural. Le es mucho más fácil. Así como es sumamente fácil llevar por un camino equivocado a una persona que no ve, a un no vidente. ¿Qué defensa tiene? Díganme ustedes, ¿qué defensa tiene un no vidente ante, ante alguien que supuestamente lo va guiando y que sin embargo lo va llevando por un camino erróneo, equivocado? ¿Qué defensa tiene un no vidente, un ciego? ¿Qué defensa tiene? No tiene ninguna, ¿verdad? Bueno, de esa misma forma, aquel que no sabe o no entiende cuál es la condición natural de su propio corazón carnal, aquel que no entiende eso, es como un ciego que va siendo guiado por alguien que lo está engañando. Así es que, hermanos míos, en esta pequeña reflexión, yo quisiera en primer lugar, en el nombre del Señor, llamarles a todos ustedes y a mí también a que reconozcamos que somos indignos, que somos malos y que somos perdidamente orgullosos y soberbios, naturalmente. Déjenme decirles que yo entiendo perfectamente lo que se siente tener que reconocer eso.
Yo lo entiendo perfectamente y no es una sensación agradable, no es. De hecho, cuando alguien de alguna manera nos hace sentir que somos así, lo que se nos viene naturalmente contra esa persona que nos está hablando es algo muy oscuro y feo, a tal punto de que muchas veces se nos aprietan los dientes, los puños se nos aprietan también sin darnos cuenta, hasta los dedos de los pies se nos recogen y se nos pone tieso el cuello. Todas esas son reacciones fisiológicas naturales de nuestro ser porque nosotros llevamos por dentro la semilla, la semilla del mal. Y hermanos míos, gracias a Dios, esto que les estoy diciendo es solamente la base de la cual queremos partir esta meditación. Gracias a Dios no nos vamos a quedar aquí, porque yo no vine aquí a traer desánimo y a dejar los corazones heridos y simplemente a mostrar lo feos que somos. Gracias a Dios, el Señor tiene para nosotros un mensaje maravilloso que quiero compartir con ustedes. Y para eso yo les quiero llevar ahora a meditar en la historia de la mujer samaritana. Les voy a compartir la pantalla para que podamos leer algunos párrafos. Yo quisiera leer muchas cosas, pero voy a tener que leer solo algunas porque si no va a ser demasiado largo esto. Y les quiero leer entonces una parte de El deseado de todas las gentes y vamos a leer de el capítulo, este es el capítulo 19 del deseado de todas las gentes, el capítulo que se titula Junto al pozo de Jacob. Hay muchas cosas interesantes al principio del capítulo, pero nos vamos a saltar y nos vamos a ir a lo que en esta versión aparece como la página 159, ¿sí? A ver, denme un momento. Sí, 159. A ver, déjenme corroborar aquí. Sí, 159, 158, perdón, desde el párrafo 4. ¿Ya? Leemos entonces y voy a ir haciendo algunos comentarios. Dice, cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Ahí está en las escrituras. Es una historia muy interesante. Dice, este privilegio les fue negado. Esto fue cuando salieron los judíos de Babilonia, ¿verdad? Cuando fueron retornados a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. ¿Ya? Dice entonces, este privilegio les fue negado a los habitantes de allí de Samaria, de lo que era el reino del norte de Israel, ¿ya? Dice, y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim y allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición, a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como la casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Entonces, hermanos, ¿por qué considero importante lo que dice este párrafo? Pues porque tenemos aquí a un grupo de personas que trataban de adorar a Dios según
sus conciencias. ¿Quiénes eran? Los samaritanos, ¿ok? Los samaritanos. Ellos querían adorar a Dios, ojo con eso. No eran paganos, los samaritanos no eran paganos, eran adoradores de Jehová. Pero ellos querían hacerlo según su conciencia. Dios había dicho que el lugar en donde se le debía adorar, en donde se debían celebrar las fiestas solemnes, era en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, ¿ok? Y allí debían acudir todos los adoradores de Jehová. Pero los samaritanos odiaban tanto a los judíos, y en gran parte con razón, ¿no es cierto? Eso hay que reconocerlo. Los judíos se habían comportado como unos animales con los samaritanos, o sea, se odiaban, ambos se odiaban a muerte porque unos con otros se habían tratado sumamente mal, ¿ok? Y entonces los samaritanos decían, bueno, nosotros no vamos a adorar con ellos porque ellos son unos malignos. No puede ser que Dios esté guiándolos a ellos porque son gente malvada los judíos, ¿sí? Y en gran parte tenían razón. Muchos judíos se comportaban como se comportaban, ¿verdad? En la historia de Jesús nosotros podemos ver cómo estaba el estado espiritual, el estado moral de los judíos en general. Y entonces los samaritanos adoraban a Dios allí como a ellos les parecía correcto y sin embargo habían pasado por tantos desastres que prácticamente no les quedaba nada del culto de Jehová. Ni siquiera tenían templo, había solamente algunos restos de un altar. No admitían, dice aquí, que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Claro, ¿cómo lo iban a admitir si los judíos eran gente tan soberbia, tan altanera, tan... Bueno, todo eso, ¿no? Mire lo que dice. En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, miren qué importante, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. A ver, ¿qué está diciendo Jesús? Le está diciendo, mira, mira mujer, anda olvidándote del lugar, porque viene un tiempo en el que ni este lugar que ustedes consideran sagrados, ni Jerusalén van a tener ya alguna importancia en la adoración del Dios verdadero. ¿Ok? Sigue diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. A ver, ¿qué le está diciendo Jesús a la mujer samaritana? Por mucho que a ella le duela, por mucho que a ella le duela, y por mucho que a ella le cueste aceptar esto, Jesús le dice una verdad a la mujer samaritana. ¿Cuál es? Que la doctrina que ellos tenían estaba errada, así de simple. Ustedes adoran lo que no saben, ustedes no conocen verdaderamente a Dios, así de simple. Jesús se lo dice de frente. Nosotros, es decir, los judíos, Jesús se está identificando con el pueblo judío, ¿no es cierto? Dice, adoramos lo que sabemos. Nosotros conocemos a Jehová. Ustedes no. Nosotros lo conocemos. Jesús no se va por las ramas. Jesús es directo. Jesús está hablando una verdad. Jesús no está tratando de hacer proselitismo, ni está tratando de causar diferencias, ni de exacerbar los ánimos. No, Jesús no es así. Pero Jesús está reconociendo una verdad. Dice, porque la salud viene
de los judíos. Claro, ¿por qué? Porque de los judíos viene Cristo, el Mesías. ¿Y quién es la salud o la salvación? Dicen otras versiones. Es Jesús. ¿Estaba diciendo algo errado Jesús? ¿Estaba siendo arrogante? No, claro que no. Jesús está diciendo lo único que él puede decir, que es la verdad. Ahora dice, Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Es decir, Jesús no trataba a los samaritanos como muchos judíos sí lo hacían, con desdén, con rabia, con ira, con todo eso. Jesús no hacía eso, él no participaba de eso. ¿Ok? Sin embargo, dice, ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. O sea, Jesús es un judío diferente, trata con amor a los samaritanos, les da su simpatía, los invita a venir a él, sí, pero Jesús no le esconde a esta mujer samaritana que ellos están equivocados. ¿Ok? Dice, al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. Hermanos míos, yo les pregunto, ¿podría la mujer samaritana haber alegado a favor suyo que los judíos también estaban corrompidos por el afán de las riquezas, por el afán de los honores del mundo, por la apostasía espiritual, por la idolatría espiritual, por la maldad de sus corazones, por el egoísmo y por todo eso que carcomía por dentro a los judíos? ¿Podría la mujer samaritana haber alegado eso en su favor? Claro que podría haberlo alegado en su favor. Claro que sí. Pero yo les pregunto, hermanos míos, el hecho de que los judíos estuviesen en esa condición paupérrima espiritualmente, ¿cambiaba la situación de que la salvación venía de los judíos? ¿Cambiaba en algo esa situación? Claro que no, claro que no. ¿A quién había sido confiada las grandes verdades de la redención? A los judíos, no a los samaritanos, sino a los judíos. ¿Eran malignos los judíos? Sí. ¿Se habían apartado? Sí. ¿Estaban en apostasía? Sí. ¿Pero a quiénes les había sido confiado el reino del Señor? A los judíos. Y dice, y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos. Les vuelvo a repetir, ¿eran malos los judíos? Sí. ¿Estaban en apostasía? Sí. ¿Tenían egoísmo en su corazón? Sí. ¿Querían ser la nación más poderosa del mundo? ¿Querían que Dios viniera, que el Mesías viniera y sometiera a los romanos bajo sus pies y matarlos a todos los que los habían oprimido y liberarse de ellos y gobernar ahora sobre todas las naciones? ¿Ese era el espíritu de los judíos? Sí. Pero Jesús se clasificó con los judíos, como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. Miren qué importante, hermanos. Miren qué importante.
Jesús quería llevar a esta mujer a otro lado, no a las peleas eternas que tenían los judíos con los samaritanos. No, que nosotros somos el pueblo escogido. No, que nosotros. Sí, pero ustedes se apartaron de los caminos verdaderos. No, porque ustedes son idólatras. No, pero es que ustedes son egoístas. Y así Jesús le dijo, mira, 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 te voy a mostrar otra cosa. Te voy a mostrar otra cosa. Dice, la hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice aquí? Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hermanos míos, antes de seguir, yo quiero detenerme aquí porque creo que necesitamos desesperadamente entender qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Lo necesitamos desesperadamente, hermanos. Yo les pregunto, ¿qué significa la palabra espíritu? Literalmente en las escrituras, ¿hay alguien que me pueda decir qué significa literalmente la palabra espíritu en las escrituras? Ojo con esto. Estoy preguntando por el significado literal, no por el significado que usted y yo entendemos. No, el literal, lo que significa literalmente. ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿Alguien me lo puede decir? Si quieren lo pueden anotar en el chat. ¿Alguien sabe? ¿No? Aire, Ok, muchas neumo, gracias. neumo. Sí, sí, muy bien. Alguien dijo aire, alguien allí escribió aliento. Sí, ok, muy bien. Espíritu en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, significa aire. ¿Ok? Distintos tipos de aire. Aliento, aire, viento, soplo, pero es todo lo mismo. Se trata de aire. ¿Ok? Aire. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué en la Biblia se utiliza la palabra aire, aire, para referirse a eso, a lo que se refiere con la palabra espíritu? ¿Ustedes saben por qué se utiliza la palabra aire? ¿Saben dónde está, saben dónde está la respuesta a eso? La respuesta a eso está en Juan 3. No nos vamos a ir allá porque nos vamos a demorar demasiado. Se los voy a decir de memoria y ustedes lo van a saber porque es una historia muy conocida. En Juan 3, nosotros encontramos la historia de Nicodemo y lo vamos a ver muy rápido. Este tema a mí me fascina, me apasiona, pero lo vamos a ver muy rápido porque tenemos que continuar con el tema. A Nicodemo Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Y Nicodemo no entendía. Y el espíritu de profecía dice que la razón por la que Nicodemo no entendía era porque Nicodemo era orgulloso, por eso no entendía. Hermanos míos, miren qué importante es esto, miren qué importante. Cuando nosotros carnalmente pensamos en el por qué una persona no entiende algo, no entiende, no comprende algo, generalmente nosotros lo asociamos a una capacidad mental, a una capacidad cerebral, intelectual de entender o no entender algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿saben qué? En el mundo de Dios, la principal razón por la que los hombres no entienden las cosas, ¿saben cuál es? Es el orgullo.
Y hermanos, yo quiero que esto quede totalmente grabado en nuestras mentes. Que el Señor nos ayude a esto, a recordar esto. Hermanos míos, la principal razón por la que las mentes humanas se nublan y no son capaces de comprender las verdades celestiales, ¿saben cuál es la principal razón? No es que usted tenga un coeficiente intelectual bajo, no es que a usted le cueste pensar, no es que usted es una persona lenta, no es que a usted le fue mal en la escuela, no es eso. La única razón por la que nos cuesta entender las cosas espirituales, hermanos míos, es por nuestro orgullo. ¿Saben por qué? Porque en el mundo espiritual, para poder recibir el conocimiento de Dios, se necesita dejar a un lado el orgullo y abrazar la humildad. La humildad, hermanos míos. Aquel que no quiere humillarse, y ojo con lo que estoy diciendo, humillarse, no humillarnos. Hay muchas personas que están dispuestas a humillarnos entre todos, pero nadie quiere humillarse solito o solita. Ah, no, si todos se humillan, entonces yo también, está bien. Pero yo no me voy a humillar solo, yo no me voy a humillar sola, yo no voy a dejar que los demás me pasen por encima. Hermanos míos, aquel que no está dispuesto a humillarse no puede comprender las cosas celestiales. No lo puede hacer, porque es el orgullo el que bloquea las capacidades espirituales de la comprensión espiritual. Hermanos míos, Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo, por su orgullo, no entendió, entonces Jesús le explicó a Nicodemo con manzanitas. Le dijo, mira Nicodemo, te voy a explicar, a ver si lo entiendes. Nicodemo, lo que necesita nacer de nuevo en ti es tu software. Hermanos, ¿entienden esa palabra? ¿Hay alguien entre nosotros que no entienda esa palabra? ¿Hay alguien entre nosotros que no la entienda? La palabra software, si hay alguien, yo se lo explico. ¿Ya? No hay problema, porque es una palabra un poco técnica, pero si todos la entienden, entonces ¿para qué vamos a estar explicando? ¿Hay alguien que no la entiende? Lo que está mal en ti, Nicodemo, no es tu computadora. Lo que está mal en ti es el software. Lo que está dañado es el programa, la aplicación. Es... eh, ya, la hermana Graciela no entiende. Lo vamos a explicar. Hermana Graciela, mire, usted sabe que una computadora, si está nueva y no le han instalado ningún programa dentro, por más que esté nueva y perfectamente funcional, si usted la enchufa a la corriente y la enciende, esa computadora no va a hacer nada, ¿ok? No va a hacer absolutamente nada. Entonces, hermana Graciela, para que esa computadora funcione, usted tiene que instalarle dentro un software. Y el software es un programa que hace que la computadora funcione. Es como una ley que gobierna todos los componentes internos de esa computadora. ¿Me entendió la idea, hermana Graciela? ¿Se entiende?
Espero su respuesta. Ya, ok, entendió la hermana Graciela. Y espero que todos hayamos entendido. Entonces, hermanos, lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, Nicodemo, mira, tu software, tu programa, lo que te gobierna a ti, lo que tú eres por dentro, no tus manos, tus pies, tus ojos, tu corazón, no, eso no, eso está bien. Claro, eso hay que arreglarlo porque está dañado por el pecado también, pero lo que deben hacer de nuevo, Nicodemo, no es tu cuerpo, no es la cáscara, no es los componentes físicos. Lo que tiene que nacer de nuevo es tu software, ¿ok? Ahí un hermano o una hermana compartió una definición de software, ¿ok? Está un poco técnica, pero no importa. Yo creo que la explicación que le di a la hermana ya es bastante clara. Hermanos míos, miren, no nos vayamos del tema. Ahora, ¿saben ustedes? Yo se los voy a resumir porque esto es un tema tan maravilloso, tan amplio que nos llevaría demasiado tiempo. Se los voy a resumir. Estudiando el espíritu de profecía, me encontré con algo maravilloso. ¿Saben ustedes lo que dice la hermana White que es el espíritu? ¿Saben lo que es el espíritu, hermanos? Pongan atención a esto, por favor, porque esto se lo tienen que grabar con fuego en sus mentes. La hermana White dice que el espíritu del hombre es su carácter. ¿Se entendió? Hermanos míos, lo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana es que para adorar verdaderamente al Padre es necesario adorarle con el carácter. ¿Se entiende, hermanos? A ver, se los voy a preguntar de nuevo. Perdón, se los voy a decir de nuevo, de otra manera. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, oye mujer, mira, te voy a explicar. Al Padre no se le adora en un altar específico, que tiene que tener oro, que tiene que tener piedras preciosas, o que tiene que ser de madera, o que tiene que ser de tierra, o de barro, o de cristal, o de diamantes. No, no. Eso no tiene nada que ver con la verdadera adoración. Bueno, entonces hay que ponerse una ropa especial. No, mujer, no tienes que ponerte ninguna ropa especial para adorar al Padre. A ver, entonces hay que ir a la iglesia tanto. No, mujer, no tiene nada que ver con la iglesia a la que vas. No tiene nada que ver, nada. Entonces se trata de que yo tengo que aportar con cierta cantidad de dinero. No, mujer, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿de qué se trata la verdadera adoración? Es que, a ver, ya lo entendí. Se trata de saber qué es lo que pasa con los muertos cuando se mueren. De eso se trata. Ahí sí le apunté o no. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Le apunté con eso o no? A ver, si nosotros sabemos qué es lo que pasa verdaderamente con los muertos, eso tiene que ser. Porque sí, porque Satanás le enseñó a la mujer que las personas no iban a morir. Entonces, claro, esa es la filosofía del enemigo, la filosofía diabólica de que los muertos siguen viviendo y la inmortalidad del alma y todo eso. Entonces, claro, para adorar a Dios, yo tengo que conocer la verdadera doctrina del estado de los muertos. ¿Así es, hermanos? ¿Así es? ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? Hermanos, déjenme decirles que no, no es así.
Y yo espero que a estas alturas no haya nadie que esté levantando una piedra para tirármela por la cabeza. Porque lo que le estoy tratando de mostrar, hermanos míos, es lo que Jesús verdaderamente trató de enseñarle a los judíos. Y por tratar de enseñarles eso, a Jesús lo mataron. Hermanos míos, para adorar verdaderamente al Padre, usted no tiene que saber exactamente lo que pasa con los muertos cuando se mueren. Bueno, pero entonces, ¿qué? Ah, ya sé. Para adorar verdaderamente al Padre, yo tengo que tener claro que el día de reposo verdadero es el sábado y no el domingo. Eso sí, ya, eso no me lo puede negar, hermano. Eso sí. Hermanos míos, déjenme decirles que eso tampoco es. Y espero que ahora no estén recogiendo piedras para tirármelas. Hermanos míos, lo que Jesús le está diciendo a la mujer es, mujer, créeme, que viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con un carácter parecido al de Jesús, con un carácter como el mío. Eso está diciendo Jesús. Los que tengan el carácter que yo les voy a dar, esos son los verdaderos adoradores del Padre. Y si alguien no me cree lo del sábado, déjenme decirles que Juan Hus fue un verdadero adorador del Padre y Juan Hus no guardó el sábado, por si alguien tenía la duda. Y hay muchos otros ejemplos, muchos otros. Hermanos míos, Satanás nos ha metido en la cabeza la idea falsa de que la verdadera adoración se trata de un conocimiento perfecto de todas las doctrinas verdaderas, sin ninguna mezcla de equivocación. Eso es la verdadera adoración, según algunos. Déjenme decirles que el Señor Jesús jamás enseñó eso, jamás, jamás. Alguien dirá tal vez, sí, pero hermano, mire, después dice, y en verdad, y las doctrinas verdaderas son la verdad. Hermanos, ¿recordamos qué fue lo que dijo Jesús acerca de la verdad? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué es la verdad? A ver si alguien me lo recuerda. ¿Cuál fue la definición de verdad que dio Jesús? ¿Alguien se la recuerda? Él es la verdad y la vida. Amén. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos míos, Jesús no se puso a enseñarle a sus seguidores que ellos tenían que hacerse unos expertos en teología verdadera, que ellos tenían que ser unos doctores y maestros en todo el conocimiento de las escrituras, hasta en los más mínimos detalles, sin errar en ningún punto. Jesús no enseñó eso. Jesús jamás enseñó que un verdadero adorador, que un verdadero guardador de la verdad sería alguien que caminase en todos los preceptos
específicos que están escritos en su palabra y que no se le vaya ninguno. Hermanos míos, eso no lo enseñó Jesús jamás. Lo que Jesús enseñó es que los verdaderos adoradores son aquellos que poseyeran el carácter y la vida de Cristo. Esos son. Hermanos míos, el cielo no está tan interesado en ver qué tan celosos somos en guardar todos los mandamientos, como lo está interesado en ver cuál es el espíritu que nos mueve a obedecer esos mandamientos. ¿Ok? ¿Se entiende, hermanos? Amén. Si es el amor, si es el amor, si es la misericordia, si es la gracia de Dios, si es su propio carácter que nos es impartido por la fe, si es esa la motivación, si es esa la fuerza de nuestras vidas, si es ese el motor que impulsa nuestros pensamientos y nuestras acciones, entonces eso es verdadera adoración y verdadera obediencia. Pero si el cumplimiento de las normativas es impulsado por un espíritu desdeñoso, orgulloso, soberbio y maligno, especialmente contra nuestros hermanos que yerran, déjenme decirles, hermanos, que ese no es el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Hermanos míos, el Espíritu de Dios nos va a llevar siempre a la obediencia. Sí, eso es cierto. Pero también nos va a llevar a la humildad. Nos va a llevar al gozo. Nos va a llevar a la paciencia. Nos va a llevar a la paz. Nos va a llevar a la bondad, a la benignidad, a la fidelidad, a la mansedumbre, a la templanza. Pero hermano y hermana, si usted ve que en usted hay un espíritu que sí le lleva a la obediencia, sí, le lleva a quitar la televisión de su casa, sí, amén, bien, yo también quité la televisión de mi casa. Si ese espíritu que está en usted le lleva a irse a vivir al campo, amén, bien, alabado sea el Señor. Ok, si ese espíritu que está en usted le lleva a usted a dejar de ver telenovelas, a dejar de escuchar música mundana, si le lleva a dejar de usar joyas, si le lleva a usted a usar una ropa recatada, si le lleva a usted a alimentarse saludablemente, si ese espíritu le lleva a hacer todas esas cosas, pero además le lleva a usted a desdeñar a sus hermanos, a criticarlos, a apuntarlos con el dedo y a sentirse usted mejor que los que no hacen tales cosas, déjeme decirle que lo más probable es que Satanás esté gobernando su espíritu y llevándole a una aparente obediencia para que usted se pierda. Ahora, por favor, yo en el Espíritu del Señor anhelo y le pido a nuestro Padre Celestial en este momento que no haya nadie aquí que esté entendiendo mal lo que estoy diciendo. Que no haya nadie aquí
que piense que yo estoy invitando a la desobediencia, por favor. Yo creo que debemos alimentarnos saludablemente. Yo creo que debemos abandonar la televisión. Yo creo que debemos salir de las ciudades al campo. Yo sí creo que debemos educar a nuestros hijos lejos del sistema maligno del mundo. Yo sí creo todas esas cosas. Yo creo que debemos parar de oír música del mundo. Yo sí creo eso. Pero también creo, hermanos, que si todo eso no lo impulsa el amor de Cristo, entonces es muy posible que estemos siendo movidos por un celo diabólico. Si nuestro corazón está lleno de rencillas, de críticas hacia los demás, si nuestro corazón está lleno de rencores, de resentimientos, si nuestra mente da vueltas en torno a aquellos apóstatas que están arrastrando a la iglesia del Señor hacia los pecados y que nos están enseñando falsedades y que nos están engañando, y si nuestra mente gira en torno a eso, hermanos, y si nuestro corazón está lleno de congojas por causa de esas cosas, al punto de que se nos amarga la vida y se la amargamos a los que están a nuestro alrededor también, entonces, hermanos míos, hay un problema allí. Hay un problema. Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 14. Se los voy a compartir, se los voy a mostrar en la pantalla también. Yo sé que no estamos hablando de alimentación ni nada de eso, y de hecho creo que este versículo no se refiere a eso de la alimentación saludable, pero el principio es muy válido. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Miren lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Saben a qué se refiere Pablo con esto de comida y bebida? ¿Saben a qué se refiere? Pablo se refiere a los rituales. Está hablando acerca de todas esas exigencias que hacían los judíos para supuestamente no contaminarse con el mundo. ¿Ok? A eso se refiere Pablo. Pero miren lo que él dice. El reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, déjeme preguntarle, ¿ustedes creen que Pablo creía que tenemos que beber alcohol y que tenemos que comer cerdo y que tenemos que hacer todo eso? ¿Ustedes creen que Pablo creía eso? No, Pablo no creía eso. No creía eso. Yo estoy seguro que Pablo ni bebía alcohol, ni comía cerdo, ni ninguna de esas cosas. Pero Pablo tiene muy claro algo en su corazón y en su mente. Miren lo que Pablo tiene claro. El reino de Dios no se trata de eso. Es cierto, no tenemos que tratar mal nuestro cuerpo. Es cierto, no tenemos que comer cosas que nos dañen. Es cierto eso. No tenemos que beber Coca-Cola. Sí, es cierto. Pero hermanos míos, el reino de Dios no consiste en eso. Miren lo que es el reino de Dios según Pablo. Miren lo que dice. Dice, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿saben cómo se conoce a los verdaderos cristianos? A los verdaderos cristianos usted no los va a conocer porque comen puro pan integral. No, no los va a conocer así. De hecho, hay personas que no son cristianas y que comen pan integral. A los cristianos usted no los va a conocer porque educan a sus hijos en casa. No.
No, ¿sabían ustedes que hay muchas personas que educan a sus hijos en casa y que no son cristianos? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que hay muchos cristianos que viven, perdón, muchas personas que viven en el campo y que pagan muchos millones por vivir una vida natural y escuchando los pajaritos y tomando agua pura y haciendo ejercicio todos los días y que no son cristianos? ¿Sabían ustedes eso? Hermanos, a los cristianos no se los conoce así. A los cristianos verdaderos se los conoce porque su vida está llena de justicia y de paz y de gozo. Hermanos míos, quiero decirles que uno de los peores ataques que Satanás está dirigiendo contra el pueblo de Dios en estos días es tratar de despedazar el cuerpo de Cristo, desmembrarlo en 1000 pedazos bajo la excusa del celo de Dios. Y cuando los tiene aislados y separados, les da duro y los ataca y los enfrenta unos con otros y al final no se encuentran dos personas de acuerdo y los aparta y los destruye y los pierde con rencillas, con desacuerdos, con malas sospechas, con engaños, con traiciones y finalmente logra borrar la fe del alma. Hermanos míos, no caigamos en su juego, no lo hagamos. ¿Saben, hermanos? Esto está pasando en todas partes. En todas partes está pasando, hermanos. Esa historia de un grupo de personas que se comienza a reunir para estudiar la Biblia y luego descubren cosas maravillosas y entonces empiezan a tener problemas en sus iglesias porque los hermanos de la iglesia los consideran fanáticos y extremistas, y entonces estos hermanos se apartan y se van porque se sienten rechazados y comienzan a orar y a buscar al Señor profundamente en oración y en ruego y pidiendo su espíritu, y luego estos hermanos empiezan a predicar verdades que no están siendo predicadas por todo el resto, y entonces empiezan a llegar más y más personas, y de pronto después de un tiempo ya están totalmente desconectados de la iglesia organizada y entonces comienzan a pensar que ellos son los que tienen la luz y entonces el Señor los está levantando a ellos para ser profetas y luces en este mundo y finalmente empieza un hermano a creer que tiene un don especial y después allá hay otro que se pone celoso y dice, ¿por qué tú tienes que tener ese don si aquí todos lo tenemos? Y al final eso que tú dices no está de acuerdo a la palabra del Señor, mira y aquí, y empiezan a haber rencillas y rencores y peleas y cosas así, y finalmente el grupo queda despedazado y no se pueden ver, se odian, se aborrecen. Con todo el conocimiento que adquirieron, se aborrecen y se odian. Hermanos, esa historia se ha repetido
tantas veces en nuestra iglesia, pero tantas veces que yo ya no les puedo decir cuántas veces yo la he escuchado. Conozco a muchos hermanos que han pasado por esa experiencia. Muchos. Y finalmente terminan creyendo cosas que, hermanos, ustedes los escuchan hablar y parecen unos locos. Terminan creyendo que nos están mirando desde el espacio, que nos están tirando rayos láser, terminan creyendo que nos están controlando a través de las antenas de los celulares, terminan creyendo que el agua que tomamos tiene grafeno, que los aviones nos están tirando unos químicos que nos van envenenando de a poco y que tenemos que pintar nuestras casas de tal color para que no nos vean los drones. Y hermanos, se vuelve una locura. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios es expulsado del alma, lo único que queda es el espíritu de Satanás. Y el espíritu de Satanás lo que busca es desquiciar nuestras mentes. Eso es lo que busca. Amén. Y al final, Satanás se goza de ver un montón de hijos de Dios llamados a servirle en su redil, dispersados por todas partes y desquiciados, y siendo hazmerreír para el mundo y siendo una razón para que los incrédulos se burlen de la fe. En vez de ensalzar, en vez de enaltecer al Dios del cielo, como lo hizo Daniel y como lo hizo José, son personas que arrastran por el piso el nombre santo del Señor al cual dicen adorar. Hermanos míos, cualquier camino que no sea el camino de la abnegación, de la humildad, de la mansedumbre de Jesús, es un camino equivocado. Equivocado. Hermanos míos, yo no estoy invitándoles a agachar sus cabezas y a rendir total obediencia a los líderes corruptos. No estoy diciendo eso. Es más, creo que debemos dar una lucha por la verdad allí en nuestras iglesias donde pertenecemos. Debemos elevar la voz, debemos levantar la voz de llamado, de amor de Dios a las personas que están en la oscuridad. Pero ¿saben qué? La voz de los hijos de Dios se escucha como ovejas, no suena como lobos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Yo conozco muchas historias, hermanos míos, conozco muchas historias de personas que dan testimonios y dicen, a mí me sacaron de la iglesia por esto y por esto otro, y porque el pastor es un corrupto y está engañado y es un apóstata y esto. Y sí, puede ser totalmente cierto eso del pastor, sí. Yo lo he visto mucho, no lo voy a negar. Pero ¿saben qué? Al poco tiempo me doy cuenta de que esas personas que cuentan esas historias son personas problemáticas, hermanos. Donde van son problemáticos. Donde van terminan causando rencillas, sospechas y telenovelas. Donde van hacen lo mismo. Son personas que llevan en su corazón la semilla de el orgullo, de la altanería, de la justicia propia, del dedo acusador, de la soberbia.
Y hermanos míos, a esas personas las van a echar a patadas de donde sea. Y el apóstol Pedro nos dice que si somos abofeteados con razón, entonces no hay nada de digno en nuestro sufrimiento. Hermanos, si somos maltratados, si nos echan de nuestras iglesias, si nos callan la boca, si ya nos quitan el púlpito, si no nos dejan opinar, hermanos míos, que sea porque llevamos el carácter de Cristo y no porque somos unos molestosos acusadores que siempre estamos causándole problema a todo el mundo. Que sea porque somos humildes, que sea porque siempre buscamos la paz, que sea porque levantamos la palabra de Dios, no las opiniones propias. Si vamos a denunciar algún pecado, hagámoslo donde y cuando corresponde. Seamos amables, generosos, bondadosos, amorosos, verdaderamente interesados en el bien de aquellos que yerran. Hermanos míos, en espíritu y en verdad, en carácter, es la verdadera adoración de los hijos de Dios. En carácter, que no pueda decirse nada de nosotros, que no pueda nadie decir de nosotros que somos gente testaruda, gente porfiada, gente intransigente, gente extremista, gente que anda puro hablando de teorías de conspiración. Y que al final no aporta en nada. No están dispuestos a sufrir un agravio y quedarse en silencio. Hermanos míos, Jesús es el camino. Si nosotros caminamos por el mismo camino que caminó Jesús, entonces estamos seguros. Y ojo con esto, Jesús no abandonó a los judíos hasta que lo mataron. ¿Habían pensado en eso? A Jesús lo sacaron muerto, muerto de su pueblo. No permitamos que Satanás cumpla sus objetivos con nosotros. No lo permitamos, hermanos. A mí me han quitado el púlpito. A mí me han censurado también. Pero ¿saben qué? El Señor puso en mi corazón el humillarme y asistir a la iglesia sin poder hablar. El Señor puso en mi corazón eso. Jairo, tú eres orgulloso. Tienes que aprender a ser humilde. Escucha. Pero señores que predican puras tonteras, predican cosas falsas, doctrinas falsas. Escucha, Jairo. Aprende a amar a aquellos que están perdidos. Y de pronto llega una invitación para ir a predicar a otra iglesia. Y allá hay hermanos que sí quieren escuchar la verdad presente. Y entonces aparece otra iglesia por allá. Y de pronto empieza todo esto de los grupos pequeños por internet. Y entonces el Señor me abre las puertas para predicar la verdad presente en muchos lugares. Y hasta el día de hoy no he formado ni un solo grupo en rebeldía contra la iglesia. Es más,
donde más grandes problemas he tenido es con los grupos que no les gusta que les diga este tipo de cosas. Y Dios quiera que ustedes no me echen. Hermanos míos, espero que el Señor haya tocado nuestros corazones y les invito a orar. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, ciertamente la condición de tu iglesia es paupérrima, Señor. Estamos mal, Señor. Hay apostasía y hay pecado por doquier. Hay apartamiento de tus verdades. Han abandonado el derecho y la justicia y se han encendido en la ganancia ilícita. Muchos líderes corruptos hay, Señor, que están destrozando tu iglesia. Padre, y a veces el camino más fácil parece ser simplemente apartarnos de todo eso y vivir una vida más tranquila junto a hermanos que compartan nuestro mismo sentir. Pero Padre, no queremos ser arrastrados y engañados por el enemigo. No queremos, Señor, creernos mejores que los demás. No queremos dar lugar a la tentación de pensar que nosotros somos más santos o más justos. Porque no lo somos, Señor. Somos tan indignos y tan malos como cualquier otro de nuestros hermanos que yerran. Si no fuera por tu misericordia y tu gracia en nosotros, seríamos lo peor de lo peor. Por favor, Señor, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser limpios del espíritu de rencilla, de reproche y de resentimiento. Líbranos de eso, por favor, Señor. Quita la amargura de nuestros corazones. No permitas, Señor, que seamos envenenados con esos sentimientos. No lo permitas, Señor. Déjanos vivir la experiencia de Jesús, que aun cuando lo maltrataron, Él siempre se encendía en simpatía y en gozo de ayudar a aquellos que estaban errando. Y cuando tenía que dirigir alguna reprensión y algún reproche a a los malvados, a los culpables, lo hacía con verdadero deseo en su corazón de salvarlos, al punto que dio su vida por ellos y que pidió su perdón. Señor, déjanos participar de ese mismo espíritu. No permitas que seamos amargados. No lo permitas, Señor. Te pido por este grupo precioso que está reunido aquí. Sálvanos, Señor, y ayúdanos a enamorarnos del blanco que es el carácter de nuestro Señor Jesús. Tu palabra dice que Cristo es el fin de la ley, es el objetivo. Cristo es el objetivo. Ayúdanos a ir tras ese objetivo, Señor, y ningún otro. Gracias, Padre amado. Queremos ser como Jesús. En su santo nombre lo pedimos. Amén.